a las 3 de su posición, un objeto que se desplaza a una velocidad increíble. Hemos recibido distintos llamados diciendo que en ese sector probablemente hay un objeto, un volador no identificado. Yo no puedo descartar de que sea una cuestión de afuera, que sea algo extraterrestre, pero tampoco lo puedo afirmar. Bueno, muy buenas tardes, queridos privilegiados. Le damos la bienvenida al upirólogo más importante de nuestro país. Él es un creador de contenidos digital, es diseñador gráfico, escritor, tiene mucho para sorprendernos. Con ustedes, queridos amigos, César Mancilla. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Hola Carlos, gracias por la invitación, aunque me dejaste la vara muy alta. Eso de el mayor upirólogo suena como ya un estudioso ahí de años, y la verdad soy un simple aficionado al tema, junto con otros aficionados que hay acá en Chile, que nos gusta el tema y que nos metimos bastante en el tema de los vampiros hace harto tiempo, pero eso sí, pues soy un aficionado sobre el tema de los vampiros, así que te agradezco la invitación, Carlos. Querido César, por favor, cuéntanos, desde el punto de vista mitológico, porque el tema que estamos tratando hoy tiene varias aristas, pero desde el punto de vista del mito, ¿qué es un vampiro? ¿Qué entendemos por un vampiro? Bueno, de partida depende, porque como tú bien dices, desde el punto de vista mitológico, habría que para revisar las diferentes mitologías de diferentes países. Entonces, nos encontramos que una entidad como el vampiro está presente desde la antigüedad en diferentes zonas del mundo. Al principio relacionado y asociado con la demonología. No había una diferenciación entre vampiros por acá, ahora, lo que dentro de lo que era la demonología, habían algunas entidades que tenían características como de adquirir la fuerza vital y de la otra persona. Y por ahí un poco el mito empieza a tomar ciertas características, ya que el vampiro, desde el punto de vista mitológico, siempre fue una entidad que se apoderaba de la energía vital de la otra persona. Quizá puede ser lo más conocido, que es la sangre, pero también podía comer su carne o también aprovecharse de otros fluidos humanos, desde la transpiración, la saliva, el semen, en fin. Entonces, siempre fue asociado primero desde la demonología y después ya como entidad separada, fue asociada a esta idea de como de apoderarse de la energía vital del otro, del vivo, por así decirlo. Y dentro de todas las entidades mitológicas relacionadas como con los vampiros, que uno encuentra en diferentes partes del mundo, la que más se hizo popular fue la de los pueblos eslavos, la parte como de oriente de Europa, cerca de Ya. Rusia, y ahí eso fue como parte de lo que se popularizó y se conoce como ya el mito del vampiro como universal. Pero ese era un mito del vampiro netamente de la zona este de Europa, de Rusia, Moldavia, que de ahí donde parten obviamente las primeras y las más conocidas supersticiones, y que después van a abarcar lo que es la literatura y ahí para adelante. Ya, pero ese vampiro que nosotros conocemos a nivel occidental, porque oriental es de otro tipo, otras características, de hecho, es básicamente como un vampiro energético, tiene otras características físicas. No, yo me refiero oriental, como tú sabes, de Europa del Este, de la parte no occidental, de la parte oriente. El vampiro que después toma Occidente está basado en el vampiro de Europa del Este, la zona de Rusia, el vampiro eslavo. Ese es el Ya. vampiro que después, o sea, se masifica y se adapta para todas partes del mundo. Pero en diferentes partes del mundo habían diferentes entidades mitológicas
con características vampíricas, pero lo que yo te digo que el vampiro que todos conocemos es el vampiro de Europa del Este, Ya. zonas de Rusia, Bulgaria, Rumania, ese tipo de, esa mitología en particular fue la que se hizo popular y abarcó después Occidente y todas las partes del mundo. ¿Y qué relación hay entre ese vampiro que conocemos contra el vampiro literario? Qué sé yo, que lo encontrábamos con, no sé, por tipos de vampiros, perdón, los de Rice. También tenemos varios recopilaciones de vampiros, eh, mitos y leyendas, relatos y así un millón. O sea, ¿cómo se llama? De hecho, es más, en este minuto no tengo Drácula porque para bien o para mal lo tengo prestado, pero también tenemos Lefanu, Carmila y un millón de cosas más. O sea, la relación que tiene el mito con la mitología con la literatura de vampiros y esa era la literatura fantástica, al principio es bastante cercana. O sea, todo lo que se empezó a escribir, ya sea primero a nivel de poesía y después de narrativa, estaba bien apegado a lo que era el mito. Pero con el tiempo eso se fue obviamente adquiriendo nuevas características y se fueron adquiriendo otro tipo de cosas que no estaban dentro del mito original. Obviamente la literatura y el cine aportaron bastante en ir armando este arquetipo de vampiro. O sea, al principio, claro, al principio sí estaba bien relacionado, sobre todo en el aspecto más animalesco y bestial del vampiro, y sobre todo entendiéndolo como una epidemia, como una enfermedad, que era lo que se asociaba ante el vampiro. Pero desde que, bueno, que comenzó la literatura romántica exactamente ahí a fines del siglo XVIII, como que adquirió otro cariz. Tomó obviamente todos los ingredientes de la mitología, pero de a poco le fue aportando otras cosas para adelante hasta tener un poco lo que todos conocemos. Y ahí está también presente, aunque yo sé que puede que más adelante lo preguntes, pero está presente la figura de Agustín Calmet, que ya lo habían nombrado. Claro que de hecho eso es precisamente lo que te iba a preguntar ahora con respecto a Agustín Calmet, porque más que mal, Agustín Calmet no es cualquier persona, o sea, no es un aparecido, no es que a mí se me ocurra escribir un tratado sobre vampiros, sino que en definitiva es un clérigo, entonces ahí tiene otra connotación, o sea, ¿qué importancia tiene ese libro en sí? Mira, igual hay que entenderlo como son, como por fases, por así decirlo. Ya hablamos uno, el vampiro viene de la mitología, asociado con la demonología, y en cada parte del mundo hay entidades con características vampíricas, de diferentes estilos, nombres, y como que ya dijimos, el vampiro que más se toma fue el de la tradición eslava. Y lo que pasó que empezaron a aparecer más historias, más hasta mitología. Llegó después el siglo de la ilustración, el siglo de las luces, con todo este cambio de paradigma que hubo en ese siglo, con todo lo que era el humanismo, los avances científicos y sobre todo el triunfo de la razón. Y obviamente eso empezó a dejar de lado todo lo que era la mitología, pues ya que era visto como algo de gente de campo, de gente ignorante, y se empezó como a imponer el empirismo, la racionalidad. Estamos hablando del siglo de las luces, siglo XVIII. Pero en la parte este de Europa, justamente, todos esos mitos seguían apareciendo historias de gente con características vampíricas, muchos casos de vampirismo, gente que creía en aparecidos, y ahí están los famosos casos como de Arnold Paul o Arnold Paole, que es uno Ujú. de los con los que se comenzó como la fiebre del vampirismo en Europa. Y así hubieron muchos casos de gente que veía vampiros, que mataba vampiros, y todos esos casos fueron de a poco siendo agrupados en diferentes tratados. Hubieron varios tratados en esa época, no solo el de Calmet, pero sin duda el de Calmet es uno de los más conocidos.
porque Calmet, si bien como tú dices, era un monje benedictino, pero él aplicaba una metodología científica para tratar de dilucidar estos casos. Cuando él escribe, tiene una metodología, tiene una racionalidad que trata de aplicar, incluso a pesar de que él viene del mundo de la religiosidad. Entonces, si bien, claro, es un tratado hecho por un religioso, no está escrito como religioso, está escrito como un académico, como alguien casi científico, o él intenta ser casi científico. Y él comienza a armar este libro, hablará sobre brujas, aparecidos, casos de vampirismo, y es tal la popularidad de ese libro que es uno de los referentes de todos los autores que vinieron después, autores alemanes, autores ingleses principalmente, que lo toman como referencia para llevar todos estos mitos a la literatura fantástica. Porque hay que recordar o contar que la literatura fantástica, en este caso la novela gótica, surge como contraposición a todo este tema racional, científico y empírico que se empieza a dar en el siglo XVIII. Y siempre el arte va un poco en contra a lo establecido, eso es algo que se repite siempre. Y justamente en la literatura y en la poesía se empiezan a tomar estos elementos fantásticos que van un poco en contra a lo racional para empezar a crear arte. Y es por eso que en la poesía parte justamente la temática vampírica, en lo que es la literatura, fuera de lo que es mitología. Empiezan a tomar esos elementos. Y el libro de Calmet justamente funciona como una especie de nexo, de llevar la mitología al mundo literario, pero de la narrativa, de la ficción. Primero a través de la poesía y después de lo que va a ser la novela gótica y en adelante. ¿Y cuál fue la postura de la iglesia con respecto a que un clérigo escribiera un tratado sobre vampiros? Porque de una u otra forma siempre como que lo han tratado como que es un ser mitológico, es como el viejo el saco, ¿cachai? Que es como para asustar a la gente, pero la iglesia sí como que nunca se ha mojado, por así decirlo, en decir, sí, efectivamente existe la bruja, existe el hombre lobo, existen los demonios, ¿cachai? O sea, ¿eso tuvo alguna repercusión dentro de la misma iglesia? Sobre la misma iglesia exactamente no lo sé, pero claramente que tuvo una repercusión porque se imprimió un libro, se publicó un libro donde se decía que los vampiros existían. O sea, alguien lo firmó, alguien religioso dijo sí, los vampiros existen. Entonces eso provocó todo un caos, un problema social prácticamente, porque si la iglesia, una entidad validada, dice que es verdad esto, es como si alguien de repente dijera, los científicos de este día, mira, realmente existen los extraterrestres, existe la rueda, bueno, obviamente eh, son distintos los tiempos, ¿no? Pero yo Claro. imagino que en esa época, con esta ignorancia, si la iglesia te dice que esto es verdad, crea un tremendo caos. Pero eso solamente por un lado, porque en la parte occidental de Europa, todos estos filósofos, toda esta gente culta de la ilustración no podía entender como en pleno siglo de las luces había gente que creyera en vampiros o en fantasmas, en todo lo que sea. Entonces como que se ve mucho esta dualidad de pensamiento. Incluso, mira, hay algo que es bien interesante justamente de estas visiones como orientales y occidentales del caso de los vampiros. O sea, por un lado, obviamente, está el tema de los filósofos que no aceptan que esto pueda ser verdad, pero por otro lado tenemos a Calmet diciendo sí, esto existe de verdad, y causó una escena colectiva con todo lo que dijo, pero por ejemplo, dentro de la concepción de la iglesia, igual habían problemas y puntos de vista, porque por ejemplo, para la iglesia del Oriente, si es que había una persona que después de fallecer sigue estando viva, aunque esté enterrada, para ellos era un ser sobrenatural, un vampiro, lo que sea. Pero eso mismo para la concepción occidental, alguien que revive es un santo.
Entonces había como todo un choque de creencias y de posturas, y por algo obviamente después la iglesia se empieza a separar por todas esas diferencias que habían. Pero te das cuenta, por un lado de la iglesia, alguien que revive después de ser enterrado, era un santo, todo el tema de la corrupción del cuerpo, pero para la gente del este era un vampiro, el mismo hecho que pasaba. Y sin ir más lejos, ojo, ya está documentado que de hecho en Rumania, el año 2002 se asesina a un vampiro que era un tipo que estaba muerto, que estaba yendo a, ¿cómo se llama? A visitar a la familia y lo desentierran, le sacan el corazón, pero bueno, en eso queremos profundizar un poco más con estas cápsulas que estamos sacando para este mes, así que ahí no te quiero tampoco apretar mucho, yo que por un tema también de factor de tiempo y porque este programa podría ser larguísimo, el vampiro da para mucho, está la figura literaria, está la figura de la poesía, está la figura del cine, que si nos ponemos a hablar de cine vampiro, vamos a estar hablando 3 horas, po, weón. Oye, Exactamente. cuéntame una cosa, con respecto a lo mismo, ya que estábamos hablando un poco de Calmet y de este proceso literario, eh, ¿cuál ha sido la evolución del vampiro en la literatura? Bueno, ha evolucionado bastante claramente, porque como te decía, partió de esto de que era un mito y el mito fue un poco retratado a nivel de lo que era la narrativa. Y la misma narrativa empezó a poco a agregarle sus propias características. Eh, el vampiro original era una entidad más animalesca, más bestial. Siempre se describía que tenía mal olor, uñas largas, como que era una bestia, así un poco asociado quizás a lo que era el hombre lobo. Y obviamente ya con la literatura, en especial, bueno, primero con el vampiro de Polidori y principalmente con Drácula, obviamente cambia esta concepción, pues. O sea, aparece este vampiro tipo dandy, que está inspirado en Lord Byron, este poeta maldito, sufrido, vestido de cierta forma. El arquetipo físico de Drácula es Lord Byron, y es un poeta sufrido y todo el tema. Entonces, es un dandy también, de hecho. Eh, Como que también ya ahí tenemos un nuevo cambio que hay. Si bien en Drácula mantiene la animalidad, pero ya tiene otra pinta, otro look, otra forma de ser, ya deja un poco todo lo animalesco. Un poco antes con Carmila, la obra, el cuento o la novela de Chirial de Fanú, también aparece otro tipo de vampiro con características como lésbicas, en el caso de Carmila, y a poco se ha ido construyendo todo esto. Por ejemplo, con Drácula, volviendo al tema, aparece este tema, creo que fue el primer libro que aparece, que es esta idea de que no se aparece en los vampiros en los espejos, pues. Claro. A eso no era parte del mito, eso es netamente un agregado de la literatura. Y ahí se plantea porque quizás el vampiro no tiene alma, no es completamente, realmente, no es físicamente una entidad física realmente. Hay como diferentes explicaciones. Pero netamente en la literatura aparece este tema de, los, de los excesos, por ejemplo. Así, por ejemplo, más adelante, cuando encontramos un libro como Salem Plot de Stephen King y nos presenta cómo sería Drácula llevado a Estados Unidos. Entonces ya no tenemos como que estos castillos medievales, esta cosa tan magna, pero sí son personas antiguas y van a atacar a un pueblo. Entonces, nuevamente ahí otra vez aparece un vampiro más animalesco, pero en general yo creo que el mayor cambio o evolución que hay del personaje del vampiro es cuando la escritora estadounidense Anne Rice empieza a meterse como en la personalidad y la parte más íntima del vampiro, donde él empieza como a cuestionar por qué él hace esto, por qué hace lo otro, como que hay todo un rollo psicológico un poco, que es parecido a lo que pasa con la novela gótica y hasta que aparece Alan Poe, que también se mete en la parte psicológica y te dice que realmente el terror o lo terrorífico no viene como fuera de la persona, sino que está dentro de la persona. En el caso del vampiro Dan Rice, se empieza a cuestionar sobre todo de la existencia.
claramente un vampiro existencialista. Eso también lo toma la Poppy Zeta-Bray, que es otra escritora estadounidense, y ahí en adelante lo toman ya muchos otros autores que se van por esa parte más romántica existencialista del vampiro, que prende bastante sobre todo esta imagen de vampiro existencial, pálido, hermoso. Los vampiros de Anne Rice son todos hermosos. Drácula era un Sufridos. vampiro mucho más, sí, Drácula era un vampiro mucho más grotesco, más feo, más animal, pero con Poliori quizás también ya un poco más dandy, pero ya con Anne Rice son netamente hermosos, sufridos. Entonces ella le da un giro bastante drástico. Y obviamente de ahí en adelante cada autora, cada escritora le da su toque, o escritor le da su toque a su propia historia de vampiros. Y ahí hay de todo. Enumerarlo sería imposible, pero claramente yo creo que ese es como el gran cambio que hay hasta ahora. Con la Stephen Meyer, la autora de Crepúsculo, ella hacía los vampiros luminosos, ¿cachai? Pero bueno, Ah, cada autor le pone su cosecha. claro, sí, de hecho yo te iba a comentar hasta que Stephen Meyer los despedaza, porque, bueno, más allá que ella es una persona mormona, ella lo que intenta hacer, que en una entrevista lo dijo claramente, que ella quería ser una moralina. O sea, si tú te das cuenta, el amor por sobre las cosas y mantenerse virgen hasta el matrimonio y un millón de cosas más. Pero a ver, a mí no me molesta que nadie escriba con respecto a lo que uno cree, ¿me cachai? Pero no me destrocé a los vampiros, porque si son otra cosa. O sea, se nota que esta galla como que agarró lo que estaba de moda, lo que ella pensaba que estaba de moda y lo tiró, ¿cachai? O sea, y lo hizo cresta, lo reventó. No sé, o sea, claro, que para los que nos gusta el tema y un cierto tipo de vampiros, claro, que llegue alguien y te lo cambie, genera anticuerpos, pero al final cada autor puede crear sus propios mitos del tema. Entonces, si ella quiere hacer que los vampiros sean luminosos, puede que no te gusten, pero bueno, es su versión del tema. O por ejemplo, teníamos estas novelas de la Charlene Harris, donde los vampiros crean un líquido de sangre sintética para no depender de la sangre del humano, y que era algo bien práctico, pero también le quitaba todo lo romántico y sexual de ir a su presa. Pero sí, cada autor aplica lo que él estima conveniente para definir el mito. Entonces, ahora, claro, no nos gusta eso, pero por ejemplo, en los 90, cuando salió la novela, perdón, la película Drácula de Francis Ford Coppola, había muchas críticas porque él hizo una historia romántica del mito de Drácula. Para los que han leído la novela, saben que en ningún momento Drácula cruza océanos de tiempo para encontrar a su amor. Esto es algo de la película, de una buena película, pero funciona ahí, te podrá gustar o no, pero funciona ahí, y esa es la novela, esa es la opción de Coppola, que no es la de Stoker, pero sí, yo creo que cada autor aplica lo que él le gusta, es tema conveniente. Yo de la Stephen Meyer, claro, no, obviamente no me gusta su saga, por más que me leí la primera solamente, pero sí valoro que haya puesto en escena algo que no hicieron y que no hizo ningún escritor chileno, que es justamente crear un vampiro chileno y ponerlo ahí en acción. Un vampiro mapuche, exactamente. Stephen Ah, Meyer crea un vampiro, un personaje que es un vampiro mapuche, que a ningún escritor chileno de ficción antes por lo menos le había ocurrido hacerlo. Y eso es bien meritorio, para nosotros por lo menos. complicado, porque claro, la de Coppola mantiene ese horror, mantiene el erotismo, mantiene lo salvaje, lo animal, ¿cachai? Pero bueno, son cosas de gusto, a mí particularmente, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que rayó también la papa con Underworld, la saga de películas de los vampiros contra los hombres lobos, que tenía cosas del mito, otras no, pero era claramente una película de aventura, ¿cachai? De acción, ¿no? Onda como Van Helsing, que también, para mi gusto, es una película de acción más tipo Matrix, pero Con no es vampiros, una claro. película tampoco muy
muy recomendable, o sea, es para reírte un rato, para pasarla bien, su cabrita, qué sé yo, pero así como, oye, esto se acerca al mito, no, es una película para entretenerse, chao, nomás. Oye, y cuéntame, siguiendo con esa línea, ¿cuál crees tú que es la película que se asemeja más al mito, ya sea el mito inicial o cómo se ha deconstruido, tan de moda que está esa frase, no esa palabra, de construirse, al vampiro actual? Pero ¿cuál es como la que tú decís, sabes que esta es, aquí tenía un vampiro real, ¿cachai? Del vampiro como más mitológico. Claro. Eh, bueno, no me he visto todas las películas, obviamente, pero claramente No, son pero de las cosas que más hay antiguas. visto. Yo creo que la que más se acerca al mito original del vampiro es las Nosferatu. Eh, la del 22 o la del 79, cualquiera de las dos. Bueno, yo diría que quizás entre las dos puede ser, quizás más la del 22, la de Max Schreck, No, la de Murnau. no, Pero es porque, porque justamente tiene, no es el vampiro dandy, el vampiro más animal, más animalesco, y también porque está, bueno, también la del 79, la de Gerson, porque tiene esta idea del vampirismo como epidemia, como enfermedad, que está súper bien retratado en ambos casos, en las dos Nosferatu. Entonces, ese es un elemento que como que se tiende a dejar de lado, porque obviamente nadie lo sabe o no le importa, pero como que el vampiro era visto, siempre estuvo asociado a las enfermedades. Y de hecho, era una forma de explicar antiguamente las enfermedades. La rabia, las porfirias, todas estas enfermedades de transmisión, o que después derivaban a plagas, como la rabia, eran explicadas a través del vampirismo, sobre todo en una época donde justamente no había explicación todavía científica, sobre todo en lo que era la parte de Europa del Este. Otra vez llegamos a esa zona del mundo. Entonces, como no había explicación científica de por qué pasaba eso, se daba con leyendas sobre vampirismo. Entonces, de todas las películas, yo creo que las Nosferatu, cualquiera de las dos, como que justamente muestra eso, el vampirismo asociado a epidemia, a enfermedad, y un vampiro más ligado al monstruo, no a este ser bello y hermoso que anda conquistando chicas y mordiéndolas, sino que es un vampiro asociado con la monstruosidad. Yo creo que esas son las películas que más se asocian al mito original. y de los vampiros históricos, ya sea literario o ya sea de las películas, qué sé yo, de los mismos mitos, ¿cuál es el que a ti particularmente te llama más la atención? De los vampiros históricos. Bueno, a ver, Claro, yo porque en por ejemplo, general, si yo me acuerdo de un vampiro, probablemente lo primero que haga es acordarme los de Lee, ¿cachai? Probablemente, no sé, pues también en mi memoria esté, claro, Bela Lugosi. Pero si yo le pregunto pero un vampiro a de un los niño, vampiros, probablemente me diga el Brad de, ¿cómo se llama? De Hotel Transilvania, no sé. Entonces, a nivel de literatura o a nivel de cine, ¿cuál es el que a ti más, no sé si más te representa, pero como el que yo digo vampiro y pa, el primero que se te aparece, ¿por qué? y pensé que te referías como al vampiro histórico estos reales, como tipo el Seven Bathory, Es que Vlad esa es la segunda Tepes. parte de la pregunta. Ya, Bueno, parte por ahí, ya, partamos por ahí, por Bathory, Tepes, o Tepesh, como le gusta decir a don Patricio Alfonso. a Pato Alfonso. Un A saludo mí para siempre Pato Alfonso si lo está viendo. a mí siempre me interesó la figura de Vlad Tepes, de lo que más he leído sobre él, ya sea como este héroe o padre de la patria rumano, y bastante sanguinario, entonces siempre leí sobre él y más allá de que si bien es una referencia para Bram Stoker, no es tan latente en la novela, pero siempre me interesó su linaje, sobre todo todo el tema de la Orden del Dragón, Mm. entonces, pero más
que nada porque me gusta todo el tema medio medieval, la verdad. Como que Ya. me gusta esa parte, que me interesó por ahí, lo mismo que la historia de Bathory, pero siempre más me interesó la vida de Blas Tepe en general, más allá de sus técnicas sanguinarias para matar, que es lo que siempre se habla. Pero hay que considerar que en su época todos los guerreros y enemigos tenían las mismas técnicas sanguinarias, solo que tuvieron menos prensa que Blas Tepe nada más. Ajá. Tuvo mala prensa Blas Tepe, o sea, le hicieron hasta propaganda negativa a Blas Tepe, sobre todo en Alemania, pero por temas netamente nacionalistas o de otro tipo. Entonces, hasta qué punto es verdad o no es difícil saberlo. O sea, hay mucho grabado que muestra a Blas Tepe haciendo cosas malas, pero no sabemos mucho porque si la hacían cuando ya estaba muerto, entonces ya no se podía defender. Entonces, Ajá. De hecho, hay pero muchas. claramente Perdón. pero claramente era una época bien sanguinaria, pues. Entonces todos tenían sus mismas prácticas. Era como lo común, Ajá. De hecho, como, ¿cómo se como llama se puede todavía jugar. en los lugares campestres de Rumania todavía se encuentran viejitos que esperan que vuelva Tepeş como una segunda avenida a restaurar Rumania? Desde el punto de vista ya sea literario o del cine, ¿cuál es el que a ti más te llama la atención? Bueno, del cine yo soy fan de Drácula, como mi vampiro preferido, el que más me he leído, me lo he leído varias veces, he intentado leérmelo en inglés, pero no lo puedo terminar. Bueno, ninguno, ni a la mitad he llegado, la verdad. Y, y dentro del cine, obviamente es fácil, es bien reconocible los Dráculas típicos, pero a mí de todos ellos, el que más me agrada es Christopher Lee, como que fueron, no sabría decirte por qué, pero quizás porque cuando chico vi sus películas que las daban en televisión y fue como que lo primero que vi más que ver la Drácula de Lugosi, que ya la vi como después, más grande. Y si bien la Drácula del 93, la de Coppola, creo que el 93, me gustó bastante en su momento, pero yo me quedo con el Drácula de Christopher Lee, que como que me gustaba como esa postura que tenía, uno, como era tan alto, como que solo daba miedo. Hablaba poco, de hecho hay algunas películas donde prácticamente que ni habla, puro gruñido. Claro. Pero esos fueron los que más me gustaban, a pesar de que habían algunas muertes como eran bien absurdas, pero era divertido, me gustaba todo lo que era con Christopher Lee. Esa dupla de Christopher Lee y Peter Cushing, que era como Van Helsing, Claro. me gustaba como esa dupla, así que también me gustaba harto por tema generacional, siempre me gustó, me sigue gustando la película Generación Perdida, o Chicos Perdidos, o Lost Boys, que claro, puede que uno la vea ahora, quizás sea como para los chicos de ahora ver Crepúsculo o otra película similar, porque era una película, era una película como de moda, de vampiros adolescentes, juveniles, pero como yo la vi justamente en esa etapa de mi vida, me gustó bastante, entonces le tengo como harto cariño a esa película y tampoco es como que la analizo muy racionalmente, como que le perdono todo, todas las cosas o las malas actuaciones o todo, como que da lo mismo, como que la veo y como que me vuelvo entonces más y siempre la estoy viendo, como que me entretiene, me río, esa mezcla entre comedia y terror era bien atractiva y esa película siempre me gustó bastante. Le tengo harto cariño y es mi película preferida de. Claro que de hecho para nuestra generación, Generación Perdida, valga la cacofonía, es pero una joya, o sea, no es la película de vampiro y con los que todos rayamos la papa y los que la tuvimos la posibilidad de ir a ver al cine, ¿cachai? No, sí, es una buena película y de hecho cada vez que, bueno, en su época aparecía en la tele o en el cable, porque actualmente están las plataformas, pero en su época aparecía y no podía ir, seguir haciendo zapping, tenía que verla. Claro, tenía estos vampiros liderados por un joven Kiefer Sutherland con todo un look de pelo largo, rockero, entonces como que visualmente era como
atractivos, andaban en moto, entonces una mezcla entre rebeldía, sexualidad, todo concentrado, unos cazadores de vampiros divertidos, entonces estaba como bien armada esa película, entonces yo le tengo como harto cariño. También me gusta harto La Hora del Espanto, también que también también es de esa época. Todas esas películas como que me gustaron bastante y las de la Hammer, claro, las vi pues, más de niño, pero después las volví a ver después más grande y me gustaron bastante, sobre todo por esta atmósfera gótica que te da esas películas, sobre todo que las Hammer eran películas de súper bajo presupuesto, pero aún así te transmitían una oscuridad, un misterio y sobre todo interpretado por estos tremendos autores. ¿Por qué crees tú que el vampiro ha perdurado más que otros? Por ejemplo, es más conocido el vampiro o se ha mantenido más en el tiempo que el hombre lobo, que la cosa del pantano, que los fantasmas. Porque como que cada cierto tiempo aparecen los fantasmas, cada cierto tiempo aparecen los hombres lobos, pero el vampiro siempre está. ¿A qué crees tú que se debe eso? Yo creo que hay altos factores, no es solo un factor, puede ser una obviedad, pero igual es bueno comentarlo porque primero habría que como que remontarse a los orígenes de justamente del mito, por qué proviene el mito. El mito del vampiro, de cierta forma, toma varios temas que siempre han estado presentes en el ser humano desde la antigüedad. Tiene que ver sobre todo por el culto a la sangre, sobre todo cuando el ser humano se da cuenta que la sangre tiene una relación con la vida y además la sangre también está asociado o se asocia con temas como el alma o diferentes creencias que le fueron asociando a la sangre, por un lado. Y bueno, ya a todos los fluidos humanos, pero sobre todo el tema de la sangre. También está, por otro lado, todo lo que tiene que ver el culto a los muertos y el temor a los muertos, que tiene también relación con toda esta idea de la inmortalidad, de negarse a morir. Siempre hay como había una fascinación sobre esos temas que también están presentes. El culto a la muerte, a los muertos, y todo eso como que se va repitiendo, el anhelo de ir en contra a este destino final que es la muerte, tratar de sobrepasar eso. Son temáticas que siempre están presentes, o sea, lamentablemente es un tema que a todos nos aqueja, entonces eso ya es atractivo. También hay algunos autores que hablan de que el vampiro y en general como los monstruos se asocian con una idea que plantea un psicólogo, este psicólogo suizo, Jung, cuando él plantea esta concepción de la sombra que él llama. Y la sombra es como un arquetipo que representa todos nuestros instintos más escondidos del ser humano, instintos y tabúes de corte sexual, bestiales, y que están ocultos en una parte del cerebro y que de cierta forma pueden salir, pero están reprimidos por el cerebro y que en general van como en contra a temas como religiosos y sociales, a las convenciones sociales y religiosas. Entonces, de cierta forma, el vampiro y la monstruosidad es una representación arquetípica y visual o una personificación realmente de estos instintos primitivos y bestiales del ser humano, y Jung lo llama como la sombra. Y en conjunto todo eso, esta mezcla, sumado a toda la aportación de la literatura y del cine, un poco lo que ya habíamos hablado, de presentar de a poco un personaje que dejó de ser un animal, se transformó en un ser asexuado, hermoso, perfecto, un depredador sexual, que es otro tabú también presente en el ser humano, pero también contenido, pero al mismo tiempo atractivo. Toda esta mezcla, sumado a lo que es cine y literatura,
hace que el vampiro sea quizás más atractivo que otros seres. Porque si tú lo ves, son todas personas hermosas, atractivas, la perfección, ya sea en hombre y en mujer, a diferencia que quizás de otros personajes o monstruos que uno se le viene a la mente, como los zombies, el hombre lobo, o lo que sea, que ya visualmente son más chocantes. Entonces, en cambio, en la figura del vampiro, visualmente es atractiva. Entonces, como que yo creo que reúne un poco de todo eso, y es por eso que el mito se sigue repitiendo, evolucionando y transformando. Desde la época que fue un mito, y de ahí llegó a los libros, de ahí llegó a la literatura gótica, después llegó al cine, y así hasta ahora, o sea, se sigue transformando, porque como nos damos cuenta, estas temáticas siguen estando presentes en el hombre. Por más racionalidad que tengamos, la gente sigue creyendo en lo espiritual que es la sangre, sigue anhelando en la inmortalidad, y además sigue queriéndose ver bella y bello, como él lo ve a un vampiro. No, porque por ejemplo, por nombrarte algo a nivel de cómics, de que si yo siempre está acá haciendo tiempo, Drácula está peleando contra Batman, ¿cachai? También lo tenemos con Lluvia Roja. La lluvia roja, Y claro, ¿y para qué vamos a hablar la de vampirela. Vampirella? ¿Cachai? Entonces, como que siempre, de una u otra forma, se está reflotando la imagen, siempre hay como una reescritura, una reinvención. Claro, que justamente por eso, porque toca temas trascendentales para el ser humano, entonces solamente se van enmascarando, pero son temas que están presentes siempre. Entonces, por eso que como que el mito vuelve como que no agota. Para un poco, vuelve una nueva novela. Ahora, después de lo que pasó con Stephen Meyer, salieron muchas novelas románticas, todo este cuento. Entonces, eso también hay un público que le gusta. Vampiro como un ser trágico romántico, muy asociado con la figura de Lord Byron y este poeta maldito sufrido. Entonces, como que hay tópicos que a la gente le agrada. A otros les gustan más los vampiros tipo más epidemia, enfermedad, como esta novela que sacó el Toro, me parece que fue. Entonces, claro, se van repitiendo diferentes tópicos y que cada autor toma un poco lo que más le interesa, o se vuelve a hacer Drácula, se vuelve a abordar alguna parte no abordada antes de Drácula, como por ejemplo pasó hace poco con la novela, con la película sobre el Demeter. Claro. Hizo una película sobre el Demeter, sobre qué pasó en ese viaje, y así, pues, y así como que el tema se va replanteando, y uno, y sobre todo porque en el caso de Drácula, también hay miles de lecturas, miles de puntos de vista que se pueden seguir abordando, y eso como que hace inagotable hasta ahora el tema. Claro, si el problema es cuando todas estas cuestiones de Drácula la agarra Netflix, weón, y te chanta la agenda, weón, que a mí por lo menos de repente me cansa un poquitito, pero porque trata de hacerlo como de época, pero a lo Netflix, pues, weón. A mí Bueno, particularmente, de hecho, hace poco salió, o sea, hace poco, hace un par de años salió esa serie Misa de Medianoche, que también tiene como otro punto de vista, ya con la religiosidad, tiene mucho de las novelas de King, también es esa serie, entonces también se da cuenta que se siguen apareciendo nuevos enfoques del mito, que lo claro, hace atractivo. a mí por ejemplo el libro que me gustó mucho es el de Tom Grimson, Acero, ¿cachai? Que es una mujer común y corriente, pero que sufría de amnesia. Y en las noches ¿Ya? recobraba su memoria predadora, ¿cachai? Y se transformaba en un ser salvaje que había que arrancar, pero de día no tenía idea quién era ni qué era, ¿cachai? Es un libro que para mí me gustó mucho. Mira, A pesar interesante, de no, que no me lo he leído, pero a pesar de que, ¿cómo se llama? La crítica lo destrozó, pero a mí me gustó ese libro. bien, está interesante, lo vamos a buscar por ahí. Yo ahora estoy justamente leyendo bueno, entre otras cosas, un libro sobre vampiros chilenos, en gran parte porque le prometí al autor que lo iba a leer. ¿Sí? Yo ahora depende la novela de vampiros en lo que leo. Antiguamente como que me leía de todo, pero cuando son novelas como muy adolescentes o juveniles,
porque ya no estoy un poco en edad de leer o aguantar esas novelas ahora, entonces como que no las pesco mucho. Igual tengo amigos, mi amigo del síndrome Redfield, que les mando un saludo, es un podcast del cual participo, le mandan novelas que también tengo pendiente de leer, pero puntualmente ahora estoy leyendo una novela de un autor chileno que es su novela debut, se llama Sed Oculta, que bueno, no puedo opinar tanto porque lo estoy leyendo recién, pero él está planteando una nueva mitología del vampiro, o me refiero a un nuevo origen, bien asociado a la figura como del feudalismo, de la época medieval. Y está bien escrito, bien interesante como lo plantea, y, y es bastante bueno porque las cosas nacionales que me leí no me ha dejado muy buen sabor de boca, y esto hasta ahora me ha gustado bastante, así que ahí se lo recomiendo para que lo busquen. Se llama Sed Oculta, novela debut de un colega que se llama Juan Eduardo Casasus, y yo lo conozco hace muchos años atrás, producto de la escena gótica, que es algo que estuve metido hace años atrás y que ahora estoy. y, ¿Y qué y, significó este libro? y, y que tiene relación, claro, con ese libro, con Manto Negro, exactamente. Oye, cuéntame, bueno, tú lo acabas de comentar, yo también lo dije hace un rato atrás, tú eres sumamente ocupado, estás constantemente subiendo y creando contenido en las plataformas, como se dice ahora, también estáis con todo el tema de los eventos, la cultura gótica, relacionado también con temas musicales, proyectos aparte, libros, porque claro, ya está Manto Negro, librazo. Yo lo recomiendo, lo he leído fácil unas 7 u 8 veces. De hecho, cuando me lo compré, lo leí 3 veces seguida porque me encantó. Hay muchas cosas muy interesantes. Pero también hay otros temas que cuéntanos un poquitito sobre, qué sé yo, Síndrome Redfield, Culto Secreto, Manto Negro y alguna otra cosa en la que está. Sí, bueno, estoy ocupado como que son la mayoría, ¿sí? A veces uno se hace cosas o se mete en muchas cosas y solo se empieza a sumar trabajo sin obligaciones, ¿sí? Uno tiene su trabajo y además se puede hacer otras cosas que, claro, después llega un momento como que colapsas, pero nadie te obligó. Claro. Entonces yo hago cosas, bueno, relacionadas a trabajo y otras cosas que como que me son de entretención, más o menos. Y ahí tú estabas mostrando ese libro Manto Negro, un libro que se publicó el 2014 bajo RIL Editores y que venía siendo un poco el cierre de toda una etapa que yo estuve ligado a la escena gótica como por harto tiempo. Yo tuve unos sitios web también relacionados a los vampiros, de hecho, y a la escena gótica, y todo eso después se concentró más o menos en ese libro Manto Negro. Y bueno, y de ahí no he vuelto a escribir, salvo algunos años atrás que me puse a trabajar en un proyecto relacionado un poco con la música, porque Manto Negro habla más que nada de la escena musical gótica, más que lo gótico como tribu urbana, por más que también se mete ahí. Sí. Y después de varios años, bueno, de muchos años atrás, me puse a trabajar en otro proyecto de libro que espero este año 2014, a fin de año, ojalá poderlo publicar, pero que tiene relación a otras cosas, pero siempre según el camino de la música. Que básicamente tuve por un lado el camino de lo que era el tema musical, que yo ya estaba trabajando. Yo soy diseñador, si bien me dedico a la tecnología, pero bueno, aún así como que me interesan todos ámbitos del diseño. Y en ese cruce entre música y diseño me aparecían todo el mundo de las portadas de discos. Entonces estoy trabajando en un proyecto que habla sobre las portadas de discos, cómo surgen las portadas de discos, qué representan, y también un poco hablar sobre portadas de discos chilenas. Pero no que sea un catálogo de portadas, que es lo que siempre aparecen en este tipo de libros, sino que lo que intento hacer, o intenté hacer, fue que la historia del rock y del rock chileno fuera contado a través de las portadas de discos. Perfecto. Uno pueda ver las portadas y las pudiera leer, se fueran contando toda la evolución que tuvo el rock y el rock chileno a través de esas portadas. No solamente que sea un catálogo visual, ¿no? Un libro
de mesa, como se llama, sino que sea un libro histórico musical y que la misma portada te cuente la historia. Un O poco sea, vaya a pasar por lo que se alturas de está. Machu Picchu, la voz de los 80. Perfecto. Claro, exactamente. Ya se conversó con una editorial, llegamos a un preacuerdo y ahora pronto hay que tener que entregar el borrador final y ver para dónde avanza. Lo más probable es que haya que trabajar este año en eso porque bueno, lo más probable es que me pidan correcciones, mira, a tal capítulo le falta más carne, metete más acá, capaz que quieran agregarle más carátula, en fin. Ahí se va a trabajar, pero ya por lo menos logré el interés del editorial que a mí me interesaba, eso ya es bueno. ¿Y los Entonces, eventos? bueno, paralelo a eso, bueno, yo con el libro Montenegro y antes hacía hartos eventos en su momento, eventos góticos, y ahí dejé de hacer por varios años, y ahora con un amigo estamos haciendo eventos culturales relacionados con la cultura alternativa. Lo hacemos en una casona de Providencia, invitamos bandas, artistas, shows de danza, de poesía, y armamos todo un cuento cultural relacionado con lo gótico y con la cultura alternativa. Y aparte de eso, vamos ahora, de hecho, pronto vamos a inaugurar un grupo como de talleres, vamos a hacer talleres también relacionados a esos temas, talleres sobre unos diferentes temas, sobre música, esoterismo, bueno, sobre lo gótico también, y en fin, vamos a tener diferentes profesores y tienen talleres sobre diferentes temas alternativos, principalmente. Entonces, eso como va a ser como la otra pata que estamos haciendo junto con Marco, que es mi amigo y socio en ese tema. Marco Y Cruzado. algo totalmente, y Marco Cusato, claro, claramente. Y algo totalmente nada que ver, pero también ya dentro de la onda más de emprendimiento, ya porque los libros, estos eventos, igual están dentro de lo que son los hobbies, para entretenerse, me agrada el tema, la cultura, entonces no tiene tanto un foco comercial, porque si fuera por un foco comercial ya lo hubiéramos dejado de lado hace años. Pero sí, como ya con emprendimiento, aparte estoy de a poco levantando una academia para emprendedores digitales y para emprendedores en general, con temas relacionados al marketing, al diseño, a la publicidad y a la tecnología. Que lo que quiero es enseñarle a los pymes, a los emprendedores de Sudamérica, que puedan tener herramientas, ya sea metodológicas y herramientas digitales, para potenciar sus proyectos, su emprendimiento. Estoy tampoco levantando esta academia y por ahí te la dejo los links para que la puedan navegar. Se llama Mob Academy, que está a poco creando su comunidad para durante también este 2014 lanzarlos como el primer curso para emprender. Ah, qué buena. Pero esto Estoy desde el enfoque de todo la... eso. ¿Perdón? Estoy en todo eso. Sí, no, si me doy cuenta, tu día tiene como 48 horas, güey. Oye, pero esto es desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Sí, puede ser, pero no es el foco. El foco es enseñarle herramientas metodológicas a los emprendedores. Por ejemplo, si hay alguien que quiere hacer un negocio o que ya tiene su emprendimiento, puede enseñarle las bases, o sea, primero a estructurar bien su negocio, armar un canvas de negocio, no le he pensado el nombre, valerse de herramientas para crear nombres, cómo crear el nombre para su negocio, dónde registrarlo, el dominio, la marca, y si lo tiene, por último, armar su canvas de negocio, estructurarlo bien, por qué medios lo va a distribuir, se va a comunicar, su canal de distribución, su propuesta de valor, todo eso, y además enseñarles sobre marketing digital, cómo hacer una estrategia de marketing digital, y la idea es que el emprendedor pueda hacer ojalá todo él, o sea, si él tiene que hacer su sitio web, no tenga que pagarle a alguien para que le haga su web, lo pueda hacer él, con herramientas gratuitas que hay ahora, o pagadas, pero que son fáciles de usar. Si quiere hacer estrategias de redes sociales, también que lo pueda hacer por su cuenta. Si tiene que diseñar piezas para redes sociales, que no tenga que pagarle a un diseñador o a alguien, que él mismo los pueda hacer. Ahora hay muchas herramientas
sin programación o con inteligencia artificial. Cualquier persona con un poco de motivación las puede hacer y puede impulsar su emprendimiento sin tener que pagarle a diseñadores, sin ser publicista, sin ser periodista y tampoco sin ser programador. Se puede armar todo tu pack de herramientas y medios para tu emprendimiento, solamente aprendiendo algunas cosas y algún tipo de metodología. Ya, pues César, el hombre de las 37 horas diarias. Oye, cuéntanos, para el tema de los eventos y todo eso, ¿cuál es a dónde la gente se puede contactar para estar al pendiente de tu evento, ya sea por Manto Negro, por las charlas que haya a dar y después, obviamente, ¿cómo se llama? El link de la academia. Sí, mira, tenemos un Instagram que es Manto Negro, yo creo que sí es Manto Negro a seca, ¿no? Ya me acuerdo cómo se llama. Y ahí obviamente vamos a publicar, bueno, hemos publicado todos los talleres, perdón, todos los eventos que hacemos como Manto Negro, que a todo esto Manto Negro es el nombre del libro. Entonces, las actividades que hacemos tienen el mismo nombre. Manto Negro CL, este es el perfil de Instagram. Y en este mismo perfil pueden encontrar, van a aparecer también los talleres, que se van a llamar talleres Manto Negro. Pero justamente eso, en el Instagram de Manto Negro CL vamos a publicar los talleres y yo voy a dar un taller que se llama Sensibilidad Gótica. Va a ser como un repaso desde el godo como pueblo del norte de Europa, de ahí saltándonos al arte gótico de la Edad Media, literatura gótica, novela gótica, cine expresionista, hasta lo que es la subcultura gótica. Todo un repaso completo de dónde estamos presentes, el concepto gótico, y ahí se pueden dar cuenta que en muchos casos el arte gótico, la novela gótica, el cine, no tiene ninguna relación entre sí, solamente un nombre que los une, nada más. Y con respecto a la academia, ¿cómo te encuentra la gente? Eso, bueno, la Academia de Emprendedores se llama Mod Academy, que ahí la pueden encontrar y después ahí en edición le ponen la URL en algún costado por ahí. Va a estar acá abajito. No, estamos partiendo esta academia, estamos todavía armando, creando la comunidad, todo eso es lo que se viene por ahora. Así que tenemos talleres, tenemos academia y esperamos seguir participando en el podcast de vampiros de Síndrome Renfield, que esto también se me olvidaba. Yo participo en un podcast que lo hace un amigo mexicano, se llama Don Miguel Muñoz, donde su seudónimo es Agustín Calmet, y con él tenemos este podcast donde hablamos de libros de vampiros, solamente relacionado a la literatura. También participa Boris López, que es otro colaborador y amigo, y hablamos sobre libros, invitamos a autores, les entrevistas, solamente literatura de vampiros para fanáticos del tema, así que ahí nos pueden seguir, nos pueden buscar en Facebook como Síndrome Renfield o Agustín Calmet, ahí uno lleva a los otros. Claro, ahí en la añoranza de Sediok. Sí, de ese podcast antiguo. Qué Siempre me piden maravilloso. que suba los capítulos a Spotify. Yo los subí a Spotify, los capítulos de Síndrome Renfield, los subí a un canal de otro podcast que yo tenía antes que se llamaba Culto Secreto. Maravilloso. Y lo subí hasta cierto capítulo nada más, pero ya después no he vuelto a subirlo, así que espero ponerme las pilas porque hay algunos conocidos que siempre me alegan de por qué no subo los podcasts a Spotify de Culto Secreto, como lo hacía antes. Claro. Bueno, Algún día. para nuestros privilegiados que nos vienen haciendo hace rato, yo siempre estoy hablando de Culto Secreto, que se encuentran las 4 temporadas en evox.com o también la aplicación, Exactamente. así que para que lo escuchen es maravilloso. Licántropo, Absenta, Poetas Malditos, Vampiros, tres Asesinos capítulos seriales. también, Fantasmas. Asesinos seriales. No, sí es. Tolkien. Sí, no, sí fue maravilloso. Bueno, tú sabes, yo soy un vivo de Culto Secreto. Ya pues, Sultán, no le quito más tiempo. Usted sabe por qué le digo Sultán. No le quito más tiempo porque ya que sus 37 horas diarias se están agotando y hoy día, por distintos temas, les quité hartas. Así que le agradezco que haya tenido la amabilidad de acompañarnos. Y nada, pues invitar a nuestros
queridos privilegiados que nos sigan, que también obviamente sigan a César, que se vayan interiorizando las cosas que hace porque son muy interesantes, los eventos son muy entretenidos, yo los recomiendo. Y nada, pues ojalá que puedan encontrar su libro Manto Negro, que no puede no estar en su biblioteca. Y nada, pues César, a ver lo que conversamos hace mucho rato atrás. Este tema de los vampiros da 3, 4 capítulos, así que tratamos de hacerlo lo más acotado posible, insisto, por un factor tiempo, pero también porque se podía diluir mucho. Te agradezco de todo corazón la amabilidad y nada, pues nos estamos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias, César. Vale, Carlos, gracias. Un abrazo también. Chao, Y chao. muchas gracias a todos nuestros privilegiados por vernos en esta nueva edición de Investigadores. Y nada, pues se nos vienen nuevas sorpresas. Estén atentos. Chao, nos vemos.